vamos a ir intentando desgranarlas poco a poco, ¿no? Vamos a empezar con el origen. El Evangelio de la Prosperidad para muchos seguramente sería el Evangelio máximo, sería la manera más profunda de entender las Escrituras, más prometedora. Lamento darles un disgusto esta tarde porque el Evangelio de la Prosperidad no es nada más que la infiltración en las iglesias evangélicas del ocultismo del New Thought del siglo XIX. Voy a intentar explicar un poco qué es esto. New Thought es un término que es inglés, que significa el nuevo pensamiento y que es algo que aparece en el siglo XIX de la mano de un ocultista norteamericano que se llamaba Phineas Quimby. Y Phineas Quimby es un personaje que desde el principio se dedica a ir avanzando algunos de los aspectos de ese movimiento del New Thought. ¿Qué tiene ese movimiento que efectivamente es lo mismo que el Evangelio de la Prosperidad? Pues tiene, por ejemplo, la confesión positiva. Es decir, si tú te dedicas a confesar algo en voz alta, eso se produce como por arte de magia. Y subrayo lo de la magia porque efectivamente parte de un pensamiento mágico, no de un pensamiento bíblico. Es el hecho de que también tú puedes cambiar la realidad visualizando. Es decir, si yo en un momento determinado me siento en una silla en mi casa y empiezo a visualizar lo que deseo, se supone que esto va a acabar produciéndose a diferencia de lo que pueda producirse en ese momento. Y esto va vinculado además a dos cuestiones que obviamente son preocupaciones del ser humano. Una, la salud, es decir, tú puedes de alguna manera provocar el estar sano continuamente si estás utilizando esa confesión positiva y ese pensamiento positivo, y también puedes enriquecerte si efectivamente entre aquello que tú visualizas, que tú confiesas positivamente, que tú señalas, está el hecho de obtener riquezas. Este sería un resumen, yo diría que muy pequeño de lo que es el origen de ese New Thought. El New Thought históricamente se ha dividido luego en distintos grupos. Por ejemplo, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy es una heredera directa del New Thought. La idea de que en realidad la enfermedad no existe, es algo mental, tú puedes controlar esa enfermedad. No hace falta que diga que la gente de ciencia cristiana enferma y se muere exactamente igual que todo el mundo, pero evidentemente esto forma parte de su creencia, en muchos casos hasta el extremo de negarse a recibir tratamiento médico, a tomar medicinas. Es el caso de Unity. Unity es un movimiento que yo no creo que ahora esté en sus mejores momentos, pero en los años 70, 80 era muy conocido y es otro movimiento de New Thought. Y luego está el caso del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es algo que viene directamente del New Thought y esto se puede ver, por ejemplo, en las obras del que se podría decir que prácticamente es el padre del Evangelio de la Prosperidad, aunque ya murió hace años, que es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin solía contar las revelaciones que había tenido el Señor sobre los principios del Evangelio de la Prosperidad. Te contaba historias tremendas como que aparecía un demonio en forma de simio y decía Yakati Yak y cosas así. O sea, Kenneth Hagin de vez en cuando te metía algunas historias bastante inverosímiles en general, por no decir ridículas, pero cuando uno lee en inglés las obras de Kenneth Hagin es que son New Thought. En algunos casos los párrafos son párrafos tomados literalmente de libros de New Thought, lo que uno le hace pensar o bien que Kenneth Hagin plagió directamente del New Thought, como en su día pues la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen White, plagió de todo lo que se le puso por delante, o que aquel que inspiró, el espíritu que inspiró a los autores de New Thought, pues también inspiró a Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, insisto, ha sido hasta su muerte hace pocos años el gran patriarca del Evangelio de la Prosperidad y era un personaje que toma el New Thought y parece que al lado agarra una canasta de versículos bíblicos, mete la mano y espolvorea una serie de versículos bíblicos y la sensación que da es que aquello es medianamente bíblico. Yo diría que Kenneth Hagin incluso era el más moderado, es decir, fue el primero y fue el más moderado, es decir, en términos generales era un pentecostal,
pero con toda una carga de New Thought que tenía que ver con la sanidad, con la prosperidad, con la confesión positiva, con la visualización. Los discípulos de Kenneth Hagin ya han ido siendo cada vez más evangelio de la prosperidad y menos pentecostalismo. Es decir, un Kenneth Copeland, por ejemplo, un Creflo Dollar, por ejemplo, o la gente que ha podido llegar ya dentro de lo que sería el mundo hispano. Estoy pensando en un Cash Luna, estoy pensando en un Guillermo Maldonado, etcétera. Bueno, esta es gente que cada vez ha sido menos bíblica, que se limita a repetir demasiados versículos totalmente sacados de contexto y que no tienen nada que ver para aquello con que ellos lo apoyan. Y es gente todavía, yo diría, más poco consistente, con menos solidez todavía que Kenneth Hagin, que ya es decir. En algunos casos, incluso son personajes que en los últimos tiempos han ido revisando su doctrina. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una época, en los años 80, 90, en que posiblemente la gran figura del movimiento de la prosperidad o del movimiento de fe, como ellos decían, era Benny Hinn, y Benny Hinn podía decir las tonterías que quisiera, que de todas formas provocaba un entusiasmo tremendo. La gente iba a su iglesia en la Florida, pues como los católicos van al santuario de la Virgen de Lourdes o de la Virgen de Fátima, y hace pocos años uno de los sobrinos de Benny Hinn de pronto salió y dijo: el evangelio de la prosperidad es un antievangelio. Yo he tardado años en darme cuenta, y el propio Benny Hinn en los últimos tiempos está más callado y más silencioso y menos extremo en sus posiciones. Pero por volver al punto de inicio, el evangelio de la prosperidad fundamentalmente es la infiltración del pensamiento gnóstico o del pensamiento ocultista del New Thought dentro de lo que sería el mundo protestante.